Bueno. Buenas noches. Bienvenidos al Congreso Regional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados que se está llevando a cabo en esta ciudad de San José del Cabo, denominado Estado de Derecho de Inversión Extranjera Los Cabos 2022. Nos acompañan esta noche Claudia de Buen Una, primera mujer presidenta de la Barra Colegio de Abogados. Víctor Olea Pérez, primer vicepresidente. Cristina Miscaíno Díaz, segunda vicepresidenta. También contamos con la presencia de Dolores Aguinaco Bravo, presidenta de la Fundación. Eduardo Tapia Zuckerman, presidente del capítulo de Baja California Sur y consejero nacional. Y nos honra con su presencia el ministro, el doctor Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La de la voz, Abigail Jiménez Montalvo, magistrada del Tribunal Superior de Justicia en representación del magistrado presidente. Buenas noches. En este primer momento llevaremos a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Fundación Barra Mexicana y la organización social Club de Niños y Niñas de Baja California Sur. Pedimos a la presencia de Dolores Aguinaco, presidenta de la Fundación Barra Mexicana, y Raúl Godín por parte de la organización social de Club de Niños y Niñas de Baja California Sur. Concedemos el uso de la voz a Dolores Aguinaco para unas palabras. Gracias. Buenas noches a todos. En nombre de la Fundación Barra Mexicana y a título personal, me permito darles las gracias por su presencia en esta firma del convenio de esta institución Club de Niños y Niñas de Baja California Sur. Especialmente hoy saludo a Eduardo Tapia Zuckerman, presidente del capítulo de Baja California Sur, y agradecerle el espacio y la importancia que le ha dado en este Congreso Regional a esta fundación. Muchas gracias, Eduardo. Saludo también a nuestro gran amigo, el ministro Alberto Pérez Dayán, a la presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al primer vicepresidente Víctor Olea, a la segunda vicepresidenta Cristina Vizcaíno, a los consejeros que están presentes de la Barra y asimismo a mis queridos consejeros de la Fundación José Luis Nazar. Muchas gracias por estar aquí. Como profesionistas del derecho, es nuestro deber hacer valer la justicia y ser el puente para los grupos más vulnerables. Siempre he creído que nuestra profesión, cuando se encuentra bajo principios de ética y de responsabilidad social, es una de las profesiones más nobles que existen. Es por eso que hablamos mucho de este trabajo pro bono, entre las esferas de todos estos abogados. Sin embargo, no logramos dimensionar la trascendencia e importancia que conlleva el hecho de que las personas en situaciones de vulnerabilidad ejerzan su garantía de acercarles a la justicia, ya que no solo en el momento que podemos ayudarlos, permea en su vida personal, sino esto permea en el respeto a todas las instituciones y así en un Estado de Derecho. Es por eso que a través de la Fundación, después de casi 22 años,
hemos logrado impactar positivamente a cientos y cientos de familias que han encontrado la oportunidad de acceder a la justicia de manera efectiva y con enfoque de derechos humanos. Inundaciones como las de Tula, las violaciones de niños y de niñas, el abuso sexual de los menores, la falta de medicamentos oncológicos, la falta de protección a todos los médicos, enfermeras de los hospitales en esta época de COVID. Y así podemos hacer innumerables temas que ha llevado la Fundación y que ha sido presencia activa en ella. Así que es por eso que hoy realmente la Fundación está orgullosa de participar en esta firma de este convenio con el Club de Niños y Niñas de Baja California Sur, cuyo objetivo será brindar asesoría y representación legal a quien lo necesite. Me enorgullece estar firmando este convenio aquí, en este Congreso de Baja California Sur. Muchas gracias por todo. Agradecemos y celebramos que todos hayan sido testigos de la firma de este tan loable convenio. A continuación, tendrá el uso de la voz nuestra presidenta Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, para darnos la bienvenida a este congreso. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos al primer Congreso Regional del Centenario de la Barra 2022. Finalmente, después de 3 años sin un encuentro de esta naturaleza en el que los asistentes seamos mayoritariamente miembros de la Barra y los excelentes invitados, desde luego, de forma presencial o virtual, vamos a compartir con ellos sus conocimientos, sus experiencias. Eduardo Tapia, el presidente del capítulo, querido amigo, y hoy también consejero,
Nos sentimos realmente muy orgullosos de tu trabajo, del compromiso por organizar este Congreso Regional, incluso con tus propios recursos, y que has donado a la Fundación Barra Mexicana y a otras fundaciones. Gracias de nuevo por tu gran compromiso, Lalo, por tu bonomía, por tu sensibilidad a los problemas de nuestro país y de nuestro entorno, por tu altruismo y por ser un gran compañero y sobre todo amigo. Saludo con afecto a todos los miembros del Consejo Directivo de la Barra, en particular a los vicepresidentes Víctor Olea y Cristina Vizcaíno y a la presidenta de la Fundación Barra Mexicana, Dolores Aguinaco. Está con nosotros, desde luego, nuestro muy querido amigo, el ministro Alberto Pérez Dayán, que no necesita presentación, y solamente te digo, querido Alberto, que siempre estás en donde más te necesitamos, y es en donde queremos que hables sobre el Estado de Derecho, sobre la situación que estamos viviendo, sobre el Poder Judicial y sobre estas anécdotas tan divertidas que espero te hayas guardado alguna para esta noche. Muchas gracias. El 12 de octubre de 1922, con motivo del Congreso Mundial de Abogados, se reunieron notables abogados que seguramente pertenecían a la crema innata del foro jurídico de entonces, y decidieron constituir la Barra Mexicana de Abogados, firmando un documento que contiene los principios y lineamientos de la nueva asociación. Decidieron el nombre y anunciaron a la prensa que se formaría un nuevo colegio. Desde entonces, más o menos de 1947, había 300 miembros. Hoy somos alrededor de 8,000. Quizá en esos años nunca imaginaron, quizás sí, que 100 años después una mujer lo presidiría. Quizá ni siquiera imaginaron que algún día ese maravilloso proyecto se expandiría y conformaría el colegio de abogados más grande del país y, ¿por qué no?, más importante. El 29 de diciembre del mismo año, la asociación se formalizó ante notario público. La Barra ha crecido de manera importante y hoy tenemos presencia en 23 entidades federativas con 22 capítulos y, por supuesto, la Barra de la Ciudad de México. También cubrimos todas las materias jurídicas a través de las comisiones de estudio y ejercicio profesional que simplemente en la Ciudad de México suman 41, esperando conformar pronto la número 42, que será sobre historia del derecho, una vez que algún jurista se anime a coordinarla. Seguiremos creciendo conforme se vaya necesitando o conforme convenga, a fin de mantenernos a la vanguardia de los avances jurídicos, científicos y tecnológicos que impacten a la ciencia jurídica y a la impartición de la justicia. El próximo 12 de octubre celebraremos el aniversario con un magno concierto que, debido a las complicaciones de la pandemia, está por definirse el lugar. Probablemente sea en Bellas Artes. Del 13 al 15 del mismo mes se verificará el Gran Congreso del Centenario en la Ciudad de México, cuyo eje principal es el impacto de las nuevas tecnologías en el derecho, cubriendo los diversos aspectos tanto de la administración de despachos como los mecanismos alternativos de solución de controversias y hasta la tecnología de la impartición de justicia con la aplicación de las nuevas tecnologías. 10 años avanzamos a partir de la aparición del COVID, es decir, en 2 años avanzamos lo que hubiéramos avanzado en 10 en cuanto a la aplicación de las tecnologías y la adaptación a dichas tecnologías. La forma de trabajar ha cambiado. Algunos despachos han desaparecido, privilegiando el trabajo en casa, es decir, el espacio donde trabajaban. O se han mudado a espacios más pequeños, dado que la mayoría de las reuniones se verifican mediante las plataformas digitales que todos conocemos. En una ciudad tan complicada como la capital de la República, pero también las capitales de Nuevo León, de Jalisco y de otras entidades, nos ha caído como anillo al dedo la posibilidad de no tener que trasladarnos de un punto a otro, y créanme que no se sacrifica la calidad, y en cambio sí ganamos tiempo. Quienes fundaron nuestro colegio podrían haberse imaginado que la abogacía rompería con el protocolo de presentarse en los juzgados de sombrero y bastón, para tener la posibilidad de revisar los acuerdos desde nuestro teléfono inteligente, de llevar audiencias a distancia e incluso estando alguna de las partes en el extranjero. Hoy es posible y es una realidad.
Aquel lenguaje pomposo que nos hace sentir tan cultos y sabiondos tiende a desaparecer para hacer mucho más comprensibles los textos y las resoluciones que pueden incidir en nuestro entorno y la vida diaria. Las sentencias deben de escribirse en lenguaje comprensible. Las palabras fáciles y entendibles hoy son una exigencia. Sentencias que cualquier persona de cualquier condición cultural o edad tengan la capacidad de comprender, porque el desconocimiento del derecho no lo exime de su cumplimiento, pero las normas jurídicas del lenguaje rebuscado son confusas e incluso para los propios juzgadores. Nos hemos erigido como la conciencia jurídica nacional y de esto dan fe los múltiples posicionamientos jurídicos que hemos hecho y que sabemos han incidido incluso en las decisiones que las autoridades han tomado como consecuencia de los críticos señalamientos que nosotros, junto con otros colegios y entidades, hemos hecho. Muchas gracias. Hoy somos un referente para los tres poderes y para el periodismo y la sociedad civil. Recurren a nosotros para solicitar una fundada opinión jurídica sobre asuntos que impactan tanto de manera local en los diferentes capítulos como nacional y de las que los ciudadanos quieren enterarse para entender lo que está pasando. ¿Sobre qué temas nos pronunciamos? Fundamentalmente sobre Estado de Derecho. Este no es un discurso político, pero los abogados no podemos hacer a un lado la situación política que incide necesariamente en la realidad jurídica. Y quiero ser clara al hablar sobre la difícil situación que estamos viviendo y la que se avecina, según se augura ante las posturas autoritarias del gobierno federal, como acabamos de percibir en el caso del CIDE. Montesquieu diseñó un Estado democrático basado en la división de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El primero recae sobre un solo hombre, los otros dos sobre grupos de personas. Decía también, todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por disposición de las cosas, el poder detenga el poder. Que el Ejecutivo recaiga sobre una persona y no sobre un grupo de personas como los otros dos, lo hace mucho más poderoso. Hemos afirmado que la prudencia y la sensatez en el ejercicio de las atribuciones propias de cada mandato son necesarias, los contrapesos indispensables. En México, a través de la historia, la sensatez no ha sido una característica común. Nuestros gobiernos han carecido, en su mayoría, de mesura y contención, de la capacidad de gobernar sin abusar del poder. Han llevado a cabo acciones pasando por encima de las leyes, incluso adaptando la legislación a sus designios, contando con la complicidad de los otros dos poderes. Mientras esto suceda, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, seguirá pronunciándose de manera contundente. Paralelamente, seguiremos buscando la manera de colaborar con el gobierno federal y con los gobiernos locales, con nuestros mejores especialistas en cada materia, para que se legisle y con la experiencia, con la aportación y experiencia de nuestros abogados barristas y tener las mejores leyes. El cambio profundo que este gobierno busca debe de ser paulatino y a través del convencimiento, de la reeducación, de ninguna manera mediante el autoritarismo y división. Debe basarse en las instituciones que hoy nos dan certidumbre. El cambio profundo no debe de darse con un retroceso. No podemos privilegiar el autoritarismo sobre la democracia, ni los gobiernos federales y locales, ni, por ejemplo, en las universidades públicas. Las normas son la contención más importante del poder, como lo son las instituciones y los poderes de la Unión. Estos son sus propios contrapesos. La ley se cumple, colegas, no se acomoda a los antojos de los gobernantes ni de los gobernados, ni de los sectores empoderados de la población. La ley se reforma cuando se amerita. Es menester insistir en que garanticen la supremacía de la ley y de los tratados internacionales que han dado lugar a las instituciones que hoy existen. Deben prevalecer la igualdad ante la ley, la legalidad, la no arbitrariedad y transparencia procesal y, desde luego, fortalecer la separación de poderes. El cambio de paradigma no ha sido fácil. Hay jueces valientes que aplican los principios constitucionales del artículo 1, por ejemplo, pro persona, pero me temo que esta reforma constitucional es insuficiente
para modificar los viejos hábitos de los juzgadores de sujetarse en extremo a las formas procedimentales o procesales, victimizando con ello al justiciable, quien deberá seguir tolerando que los tecnicismos predominen sobre la necesidad del gobernado de que se otorgue a cada quien lo que le corresponde y de considerar en cada caso la asimetría entre las partes y no que surja de la aplicación despiadada sin consideración de la norma procesal aplicable al caso. Pasamos de aquella justicia ciega, con los ojos vendados, a la justicia verdadera, a la que ve la situación de los justiciables. Tienden a desaparecer los estereotipos de género que tanto daño nos han hecho a las mujeres, a pesar de las múltiples resistencias y de las costumbres arraigadas de la sociedad, tanto en hombres como en mujeres. El lenguaje inclusivo hoy es una realidad en nuestro colegio, así como la inclusión en los diversos espacios, lo que ha costado un cierto trabajo, porque algunos consideran que las acciones afirmativas no son justas y que se debe privilegiar la capacidad sin tomar en cuenta el sexo. Sin embargo, yo les pregunto, si no se abren oportunidades a las mujeres para participar, ¿cómo se puede considerar que la experiencia y por ende la capacidad deben privilegiarse? Las acciones, ¿cómo podemos las mujeres competir si no se nos permite ingresar? Las acciones afirmativas son la llave que nos abre la puerta y el camino debe permanecer llano y no lleno de obstáculos, que hace que cada paso que damos sea más difícil porque tenemos que ir esquivando los golpes bajos o las piedras en el camino. Es el momento de sumar y no de restar. Es el momento de generar alianzas y no de generar división. Conmino a mis compañeros barristas a no caer en la tentación de tomar partido ciegamente. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero no. Hasta en la guerra hay códigos de conducta ética que se respetan. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es una y no podemos dividirla por intereses personales. Mantengámonos unidos para ser un verdadero contrapeso y continuar siendo un referente obligado que dé a la ciudadanía un referente jurídico ajeno a los colores políticos, pero profundamente comprometido con el país. Muchas gracias y ahora sí, es todo tuyo. Y discúlpame, no te saludé, no te di la bienvenida. Muchas gracias, magistrada. Para posteriormente conceder el uso de la voz a nuestro ponente, al doctor ministro Alberto Pérez Dayán, leeré brevemente su síntesis curricular. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad La Salle, titulándose en 1984 con mención honorífica. Posteriormente realizó los estudios correspondientes a la especialidad en Amparo en la Universidad Panamericana y en el Instituto Mexicano de Amparo, y la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo el grado de doctor en Derecho en 1992 con la tesis Teoría General del Acto Administrativo, que obtuvo mención honorífica. Después cursó un diplomado en Derecho Angloamericano impartido por la Universidad de Texas y realizó el curso de especialización judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obteniendo el primer lugar. Es tutor académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor de la Universidad de Yucatán, del Instituto de la Judicatura Federal y de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Asimismo, ha sido conferencista en diversos temas jurídicos, especialmente amparo, derecho constitucional y derecho administrativo en la Universidad de Mayab, en la Universidad Marista, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la Universidad Autónoma de Veracruz, en la Universidad Americana de Acapulco y en la Universidad Cervantina de Nuevo León, entre otras instituciones.
Integró el Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal y fungió como sinodal en el primer concurso de oposición para magistrados de circuito y jueces de distrito. Cuenta también como autor de los libros de la Ley de Amparo y su jurisprudencia en el 18ª edición y la Teoría General del Acto Administrativo en la 7ª edición y de diversos artículos monográficos publicados en revistas y compilaciones de carácter jurídico. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, fundador del Claustro de Doctores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la International Legal Honor Society of Delta Phi y miembro de la Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Fue juez primero de distrito en el estado de Yucatán y quinto de distrito en materia penal en el Distrito Federal, magistrado del primer tribunal colegiado del 14º circuito y del 8º tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, y magistrado propietario en el 7º tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. El 22 de noviembre de 2012, el Senado de la República lo designó ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que asumió el 1 de diciembre del siguiente año, quedando adscrito a la segunda sala del Alto Tribunal, de la cual fue electo presidente el 19 de marzo de 2015 para el periodo que culminó el 31 de diciembre de 2016. Es un honor contar con la presencia de nuestro querido invitado. Concedemos el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada. Sí, me encantará que se queden. Qué bueno que se quedan. Antes que nada, agradezco profundamente la oportunidad que se me da para participar con ustedes en este Congreso Regional convocado, además de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, por los capítulos de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa y Durango, a compartir esta tan distinguida mesa frente a profundos conocedores del derecho como son todos ustedes. En la presentación que hizo la doctora Claudia de Buen, me provocó a comentar a ustedes algo que saliera de la imaginación. Supongo que tiene alguna referencia con lo que en la semana pasada se dio en Querétaro con motivo del 22º capítulo de la Barra Mexicana de Abogados, en donde conté la historia de un yucateco que viajó a la Ciudad de México y perdió en una apuesta. Bajo este reto, pues solo debo contar a ustedes que lo primero que imaginé a partir de la invitación de la presidenta y al ver estas 4 luces acá arriba que se dirigen a nosotros de manera intensa, fue recordar lo que un día en un congreso de amparo me sucedió en Morelia, bellísima ciudad como lo es Los Cabos. Aquel evento se hizo en marzo o en abril, aunque ya el calor era un poco intenso, y convocó a más de 2,000 estudiantes de toda la República, quienes siempre inquietos como estudiantes de derecho de poder asistir a un congreso, pero básicamente poder hacer un viaje de los compañeros, pues copiosamente llenaban el recinto que se designó en aquella ocasión para el congreso. Por la importante cantidad de estudiantes, eligieron un lugar lo suficientemente amplio que es el centro de congresos. Y el centro de congresos tiene un salón principal en el que a manera de anfiteatro logra colocar a más de 2,000 personas sentadas. Su sistema de iluminación es tan bueno como aunque cuando se enciende en su totalidad se vuelve muy intenso. Y es porque el salón principal le llaman de usos múltiples, en el que se presentan sinfónicas, obras de teatro,
ballet folclórico, infinidad de cosas más allá de lo que es una mera plática del derecho, en donde los colores, la música, la entrega de cada uno de los artistas que pisan esa duela hace que la gente con esa conformación y esa iluminación la aprecie en toda su intensidad. Me tocó un viernes, alrededor de las 4:20 de la tarde, después de una semana intensa de trabajo y luego de la comida. Mis pláticas no suelen ser lo atractivas que debieran ser muchas otras. Y entiendo que cuando la gente en ese sentido pues no escucha una oferta lo suficientemente alentadora, tiende o a dormirse o a irse. En el caso podrían haberse ido, pero en el momento en que se iluminó todo el lugar, advertí una cuestión. No veía lo que sucedía en la primera fila, entre donde estaba sentado con ese escritorio y la primera fila había la parte que le llaman orquesta, que es en donde tradicionalmente se acomodaban los músicos. Como no veía, justifiqué por qué en ocasiones los actores, los cantantes se caen. No se ve. Sabiendo de que la plática iba a ser complicada, que los muchachos ya se querían ir, que eran las 4 de la tarde, después de comer la última fecha del seminario, les autoricé que cualquiera que considerara que la plática fuera pesada se saliera, si es que así lo querían hacer. Solo que, pues como no los veía, les pedí que por favor, que cuando el último se fuera me avisara para salirme con él. La fortuna es que esto no sucede aquí, porque aunque la luz es intensa, nos vemos. Créanme que cuando se vaya el último lo sigo. Pues mil gracias por permitirme estar en este congreso regional, que hoy además abriga la firma de un convenio tan importante que tiene tanto de jurídico como de humano. Celebro que el trabajo de los abogados pueda, mediante las modalidades de gratuidad, alcanzar a quienes más desprotegidos están. Pues bien, de verdad que felicito a quien eligió el nombre del Congreso, Estado de Derecho e Inversión Extranjera. Si algo nos está haciendo falta ahora es Estado de Derecho e Inversión Extranjera. Eso es lo que tenemos que descubrir. Unas notas menores respecto de cada uno de los dos conceptos que componen el título nos haría entender que el Estado de Derecho no es más que una sociedad que se rige por normas y que las normas se cumplen. La inversión extranjera, como la nacional, requiere de un componente fundamental, la certidumbre, pero en particular la certidumbre jurídica. Quien invierte quiere tener también la seguridad de que la norma con la que se compromete habrá de cumplirse. Desde luego que la inversión no solo compete a la extranjera, también a la nacional. Sin embargo, la que debe tener mayor cuidado es la extranjera, pues son quienes confían en el país, más allá de los propios nacionales, que en función de sus propias vocaciones económicas arriesgan su capital y su trabajo, sus conocimientos en beneficio de la sociedad mexicana. Pero quien viene de fuera merece todavía más consideración, pues ha elegido el territorio mexicano para invertir, jugar su futuro y desde luego, como corresponde a una sociedad activa y actual, obtener por ello una ganancia, una rentabilidad que de suyo en ese camino nos deja mucho como país. De suerte que si esta particularidad es tan específica como la certidumbre jurídica, si el Estado de Derecho y la inversión extranjera puede visualizarse desde uno de tantos aspectos,
que los planteamientos se lleguen a darse sobre la base de un concepto que, si me da oportunidad, comentaré, que es el de la confianza legítima. Y la justicia se compromete en el Estado de Derecho y la inversión extranjera, entre muchas otras cosas, a hacer lo que le pide la Constitución: pronta, completa e imparcial. Y se habla con frecuencia que expedita. Quien lea el artículo 17 a lo mejor entenderá que quienes deben estar expeditos para impartirla son los tribunales. La justicia ya tiene mucho que atender cuando sea pronta, completa e imparcial y además expedita. La justicia dice eso le corresponde a los tribunales, quienes la habrán de impartir quienes estarán expeditos para impartirla. Bueno, eso creo que a todos nos comprometerá a que la justicia no es expedita. Los que son expeditos deben ser los tribunales. Podríamos hablar de cualquier órgano jurisdiccional, desde los que conocen las causas más inmediatas de la relación comercial, como lo pueden ser los tribunales, las cortes mercantiles. En el caso del trabajo, las juntas de conciliación, que hoy pasarán a un nuevo sistema. Pero me he de referir pues al que medianamente he conocido, que es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el compromiso que en el Estado de Derecho y en la certidumbre que debe recibir la inversión extranjera debe aportar. Las competencias de la Suprema Corte hasta 1994 se reducían a dos, como bien todos ustedes lo saben. Una de ellas era el máximo intérprete del contenido de la norma. La norma de suyo tiene varias interpretaciones, cada quien analiza la norma de acuerdo a lo que cree desprender de ella y argumenta lo que más le conviene de la misma. Cuando esta interpretación queda en un conflicto, los jueces deben disipar esta diferencia a través de una interpretación que resulte lo más lógica y razonable para resolver un litigio. Y así viene escalando luego de las apelaciones, los amparos directos, hasta que un órgano cúspide de todos ellos tendría que definir el contenido del derecho. Esta integración o función integradora de la decisión jurisdiccional le da contenido, adapta al derecho a las necesidades que la realidad exige y con ello resuelve litigios. Esa era una de las dos funciones principales que ejercía la Corte hasta 1994 por su posición superior. Luego de las contradicciones de criterios llegaban hasta ella y le daba el supuesto correcto sentido a la definición de la norma. Y la otra era el control de constitucionalidad que se verificaba a partir del juicio de amparo, en donde, si bien la competencia de la Corte se clarificaba básicamente en el tema de las leyes, pero como quiera que sea, era el garante del control de la constitucionalidad en materia de lo que antes eran de garantías individuales, hoy derechos humanos. De manera que a través del juicio de amparo, la Corte, ese tribunal, definía criterios jurisprudenciales en materia de constitucionalidad de leyes. Esas eran las dos más importantes funciones que tenía la Suprema Corte hasta 1994. El pluralismo político y la evolución de los sistemas de tribunal constitucional en otros países fueron empujando hacia México para que fuera también consciente de que la Suprema Corte, a pesar de cumplir solo con esas dos funciones, requería de más. Y es así que entonces se opera un cambio fundamental en donde la Suprema Corte, además de reducir su tamaño de 26 ministros a 11, empieza a cumplir otro tipo de responsabilidades constitucionales que lo enmarcan ya en la teoría propia de los tribunales constitucionales. Todo esto lo hago simplemente para dar un marco conceptual genérico de cosas que ustedes conocen perfectamente bien. La primera de ellas, la acción de inconstitucionalidad. Esta recoge básicamente la posibilidad de que los congresos dejaran en sus minorías de ser meramente testimoniales de lo que las mayorías hacen.
dándoles la oportunidad a esas minorías, cuando alcanzaran el 33%, de cuestionar ante la Suprema Corte la constitucionalidad de la ley que aprobaba la mayoría, con la facilidad de que, tratándose de un control abstracto de carácter político, permitiría que, en caso de convencer a la Corte sobre la inconstitucionalidad de la norma aprobada por la mayoría, tuviera efectos generales. De suerte que esto le daba un valor mayor a esta representación que tenían o que deben tener los congresos, en donde sean el reflejo exacto de la ideología que el propio pueblo al que gobiernan tiene en sus representantes. La representación proporcional y muchas otras fórmulas permiten que los congresos entonces estén lo más cercanamente posibles distribuidos como la propia población lo está en sus convicciones políticas. Y las minorías alcanzando el 33% con la posibilidad de cuestionar las leyes. Una segunda, para estos efectos, cuarta competencia de la Corte se llamó la controversia constitucional. Esta obedece también a aspectos de pluralidad política. Las nuevas ofertas en materia electoral, la competencia de los partidos políticos llevó a 1994 a entender que ya se tendría un Estado, una entidad federativa gobernada por un partido político distinto que el del centro. Y esta cadena sucedería a otras tantas hasta llegar incluso a la propia presidencia de la República. Vaticinando la posibilidad de la ya no existencia de una disciplina vertical de partido encabezada por un presidente de la República, en aquellos tiempos, no ahora, anticipaba conflictos en los poderes y requerían de un árbitro como los particulares, un juez que definiera sus competencias constitucionales. De suerte que, aunque ya existía una controversia constitucional, esta se fortaleció para permitir que una Cámara del Congreso de la Unión pudiera pelear contra otra Cámara, o que el Congreso contra el Ejecutivo, que una entidad federativa contra el Ejecutivo Federal, que una entidad federativa contra el Congreso de la Unión, que un municipio contra el gobierno del Estado, que el gobierno del Estado contra la Federación, que dos municipios entre sí pudieran reñir constitucionalmente y permitir a la Corte definir sus diferencias. Con el paso del tiempo se fue dando la oportunidad a nuevas formas de estructura burocrática que trataron de adecuar nuestra realidad constitucional a las exigencias de la globalidad, trayendo los órganos constitucionales autónomos, cuya composición, a partir de conocimientos bastante más profundos, estudiados y comprometidos que los de la propia administración ideologizada, pudieran responder de mejor manera a las necesidades de la propia sociedad en conjunto. Y esto abrió la oportunidad a que la controversia constitucional también pudiera ser interpuesta por algunos de estos órganos constitucionales autónomos contra leyes del Congreso de la Unión, ahora con la reforma del año pasado, entre ellos mismos, o, por ejemplo, entre los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas y los poderes de las entidades federativas. De suerte que, recapitulando, la Corte, además de interpretar de manera definitiva el contenido de la ley, además de resolver en última instancia el control constitucional por vía del juicio de amparo, la conformidad y regularidad jurídica de las leyes y los actos de autoridad, hoy también conocería de las acciones de inconstitucionalidad que permitirán a las minorías parlamentarias cuestionar el trabajo de las mayorías en lo legislativo y resolver las diferencias que en materia de competencia constitucional lleguen a tener las entidades de gobierno. Sobre esta base y considerando la necesidad de que la Constitución evolucionara hacia las exigencias de la globalidad, teniendo para certidumbre de la inversión
órganos constitucionales autónomos compuestos de modo distinto de la verticalidad de la administración pública y con un compromiso perfectamente claro dentro de la Constitución a partir de estructuras de comisionados, casi siempre 7, dan por lo menos en lo teórico el contexto necesario para considerar que de arranque hay instrumentos constitucionales lo suficientemente sólidos para garantizar esa certidumbre y favorecer la inversión extranjera, además de la nacional. Tratando de mezclar todas estas cuestiones a las que me he referido, si ustedes me lo permiten, tocaré, originalmente eran 4 casos, pero a solicitud expresa nuevamente de la presidenta y de quien encabeza el capítulo en Baja California Sur, ya serán 5 casos a los que trataré de dar velocidad porque si no me voy a quedar solo. Uno bien importante, déjenme decirles que para poder comentar este asunto le pedí permiso a la abogada Dolores Aguinaco, que fue parte del equipo legal que patrocinó este caso, de contárselos, con la tranquilidad y madurez de decir que gracias al trabajo de los abogados en defensa de los laboratorios que fueron partícipes de toda esta situación, pudo la Suprema Corte definir un tema que a mí me parece fundamental y que elegí para traérselos a ustedes como uno de los tantos posibles asuntos que nos revelan una confianza en la inversión. Tan es así que el propio asunto permitió que la Corte un día en la OCDE de París pudiera ir a expresarlo aquí resuelto. Este tiene que ver con la práctica monopólica absoluta. El artículo 28 de la Constitución, desde su primera redacción, habló de monopolios, los prohibió, aunque permitió a aquellos a los que el Estado tenía que atender. No es sino, para hacer esto rápido, los 90s del siglo pasado, que se toma ya con mayor profundidad la obligación de legislar sobre la materia sin tener en temas de monopolio, de práctica antimonopólica, una definición muy certera y más aún instrumentos que la combatieran. Su evolución ha sido lenta pero consistente y mucho de esto también ha pasado por las decisiones jurisdiccionales. El caso concreto tiene que ver con el suministro, me acuerdo muy bien, de insulina y de sueros por parte de laboratorios al Instituto Mexicano del Seguro Social, el gran consumidor de estos fármacos. La queja surgió por ahí de 2009 respecto de prácticas que se venían dando de 2004. Si nos ubicamos específicamente en el tema de la queja, es muy probable que un número específico de laboratorios, al participar en las licitaciones en la compra de sueros y de insulina, hayan logrado un acuerdo que impida depredarse entre sí en las ofertas. Pudiera haber sido así, yo no quiero asegurarlo, pero por lo menos era la percepción. Entonces, ¿cómo se jugaba si eran tantos laboratorios? Bueno, considerando que las licitaciones eran a veces nacionales, pero se daban en cada uno de los lugares en donde se requería de la República, en un previo concierto, muy probablemente un laboratorio ofrecía el producto en un precio muy bajo y los otros 11 en un precio más alto, en donde anticipaban quién ganaba. Y haciendo una suerte, dicen quienes los denunciaron, tengo que ser muy cauteloso considerando que está aquí la abogada, una de las abogadas. Bueno, pues una especie de ruleta, ¿verdad? Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora le toca a aquel.
La entonces Comisión Federal de Competencia Económica, bueno, a la que le llamaban COFESE, abrió la investigación en 2012 precisamente sobre la base de que posiblemente había una colusión. De esto no tienen la culpa los abogados, ellos solo defienden, pero bien defendidos, ¿eh? Lo cierto es que recuerden que el procedimiento en materia de competencia económica tiene dos grandes segmentos. A partir de la denuncia, la investigación en la que la propia comisión acopia, se hace de información y en caso de que considere que esta es suficiente para abrir el procedimiento de responsabilidad de efecto de demostrar una práctica monopólica ya absoluta o ya relativa, cita ahora sí en debida manera a los participantes. ¿En qué consiste el criterio con el que la Suprema Corte, a mi manera de entender, contribuyó a definir un aspecto de competencia económica en prácticas monopólicas absolutas? Pues en la posibilidad de allegarse pruebas con valor jurídico concluyente que soportaran una sanción hacia quienes hubieran acordado en vía de la colusión manipular el precio. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque el régimen administrativo, a diferencia de otras materias del derecho, es bastante rígido en el tema de la prueba. El esclarecimiento de la verdad del derecho penal o del derecho civil es muy diferente al que trata de ubicar en el procedimiento administrativo una conducta. De suerte que una de las cuestiones que más se reprochan en la práctica procesal administrativa es que las pruebas para demostrar una conducta deben ser directas. Entre esta y esta no hay ninguna otra cuestión, sino causa-efecto. El conjunto de actuaciones de COFESE pudo demostrar a través de una prueba originalmente indiciaria por qué un específico análisis económico podría demostrar de manera lógica lo que cada uno de los participantes en el mercado había hecho para, a partir de esa ruleta, decidir cuándo. ¿Por qué un laboratorio había en Guerrero ofrecido un precio de 12 pesos el medicamento cuando este mismo laboratorio en Chihuahua lo había ofrecido en 86 y allá perdió y aquí ganó? Un ejercicio de más de 170,000 licitaciones pudo demostrar que al final determinados laboratorios terminaban muy equitativamente. Mas esta no es una prueba directa de responsabilidad. La prueba de responsabilidad sería, tenemos grabados las conversaciones de aquella mesa en donde con unas lámparas nadie se veía las caras y decía, no, ahora vas tú, ahora voy yo. Se agregaron otros elementos. Los representantes de los laboratorios en las licitaciones usaban teléfonos celulares. Todos ellos estaban registrados en la cámara correspondiente. La Comisión Federal de Competencia Económica logró que la Cámara de los Laboratorios les entregaran los teléfonos correspondientes a cada uno de los representantes, los números de teléfonos de cada uno de los representantes comerciales que participaban en las licitaciones del IMSS. Y a partir de los informes que las compañías telefónicas dieron, pudieron advertir que la intensidad de tráfico de llamadas entre esos teléfonos se acrecentaba precisamente del momento de la licitación. Pruebas indiciarias que en la materia administrativa nomás no cuajaban. Pues de suerte que sumando todas y cada una de estas, llegó a la conclusión la Comisión Federal de Competencia Económica que había una colusión que había provocado una práctica monopólica absoluta e impuso las sanciones. Frente a las sanciones hubo las defensas necesarias que nos llevaron, en compañía de los abogados que defendieron a las empresas,
a dar un marco regulatorio en materia de prueba bastante más robusto que permita, en circunstancias tan complicadas y oscuras que a veces se dan en esta materia, utilizar pruebas refractarias para poder demostrar una conducta quizá más en lo burocrático que en lo real. Bueno, pues para concluir este asunto, se superó el tema de la no autoincriminación, un tema bien importante que fue de los que más dificultades generó. El Instituto Mexicano del Seguro Social puso precios de referencia. Decía, no voy a pagar más. COFESE se hubiera excedido, pues existirán tribunales que les pondrán un alto. Pero por ahora, cuando ustedes defiendan una empresa que se ha visto perjudicada por una práctica monopólica, también tengan la certeza de que la COFESE tiene que hacer uso de las nuevas herramientas que la jurisprudencia les dio y pueden llevar de pruebas indiciarias a pruebas definitivas. El segundo tema que tenía yo preparado sobre la misma tónica es, y bueno, la COFESE cuando está haciendo sus investigaciones puede requerir a los particulares para que le den información. Sí, si son agentes económicos. Y si no somos agentes económicos, también. Cualquiera de nosotros puede ser requerido por la COFESE, mientras demuestre reforzadamente las razones por las que debe hacerlo. El tema surgió particularmente de una compra de una farmacéutica por un capital que muy probablemente provenía de su contraria, a través de un tercero. Ese tercero, seamos más específicos, ese tercero, pues no era agente económico, pero definitivamente tenía una vinculación con el comprador. Y ante la solicitud de la COFESE excedida, la Corte definió: todos los agentes económicos están obligados a entregar la información en la práctica al practicar las investigaciones de monopolios absolutos, y también los que no lo son, si de alguna manera pueden tener una vinculación con un agente económico que se encuentra envuelto en una investigación. No creo que hayamos descubierto muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que en consecuencia cualquiera de nosotros puede también ser requerido si hay un grado de vinculación con una práctica monopólica absoluta en donde se nos vincule con un agente económico y no podamos demostrar si el origen de ese dinero con el que se compró al competidor es absolutamente ajeno del primero, porque entonces habría una concentración. Una más. Cambiemos de competencia económica, vámonos a Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede favorecer la certidumbre en la inversión? No sé si mucho, pero por lo menos el caso creo que nos puede llevar a entender algo de lo que la Corte resolvió y se llama tarifa cero. El mercado de las telecomunicaciones sufrió cambios importantes en 1988. Una de las cosas que debemos agradecer, por lo menos yo lo hago, al régimen que corrió del 88 al 94 es haber podido comprender y leer el movimiento económico global, sabiendo que la Comunidad Económica Europea se presentaba como una de las grandes amenazas. Muchas de las grandes economías juntas con una moneda única en un mercado europeo sumamente poderoso. Del otro lado, China siendo siempre enigmático, la Unión Soviética en grandes problemas de cambio de régimen, Japón emergente y fuerte,
quizá una Centroamérica que en materia económica no nos es tan fortalecedora. Los hermanos centroamericanos, bueno, dependen mucho de México, y un Mercosur que probablemente no nos voltea a ver, nos siente lejanos y más pegados al norte, pues definió un tratado de libre comercio, pero para poder entrar al tratado de libre comercio había que cumplir una gran cantidad de cargos, como cuando se hace un mundial y la FIFA llega y nos dice un cuaderno de cargos. Entre otras, el gobierno tenía que desprenderse de toda la inversión que había hecho durante tantos años de bancos, de empresas, de cualquier tipo. Tenía todo el gobierno, aviones, todo. Hay que deshacerse. Quizá los procesos de desincorporación no fueron los limpios que hubiéramos querido, ni recayeron en las personas más dignas. Pero bueno, se aprende con la experiencia. Uno de ellos fue el mercado de las telecomunicaciones, que entonces dominaban las fijas, los teléfonos, pero era todo el sistema de comunicaciones del país, incluyendo los satélites. Hubo que pensar mucho si se entregaba a ese grupo de inversionistas. Se impusieron una gran cantidad de condicionantes y todas se han cumplido a mi manera de entender. Lo único que sí es que se creó un monopolio. A este monopolio hoy se le llama agente económico preponderante. Por más que se luchó durante tanto tiempo, luego que la telefonía fija pasó a ser la telefonía móvil y que se sumó el mercado de los datos, imágenes, datos y voz, bueno, pues era incontenible. Incontenible por muchas razones, por su origen, por su buen manejo y por la dificultad de competir contra él. No es sino hasta 2013 que en las reformas estructurales, que no todas eran endemoniadas, particularmente la educativa, lástima, se perdió. El caso es que ahora sí ya más profundamente la Constitución dijo, hay dos rubros que me son de sumo interés, el de las telecomunicaciones y el de la televisión por cable. Y se hizo la reforma en todos estos artículos que tenían alguna incumbencia y dijo en sus transitorios la reforma: Instituto Federal de Telecomunicaciones, tienes 180 días para identificar en el mercado de la televisión por cable y en el de la telefonía si existen agentes económicos preponderantes. Y en caso de que lo sean, tienes otro tanto para tomar medidas asimétricas que emparejen el mercado. Medida asimétrica es una decisión de autoridad que rompe el principio de igualdad autorizada por la Constitución, considerando que se tiene un agente económico preponderante. Puede romperse el principio de igualdad solo para equilibrar el mercado. A ti te pongo 6 y al otro le pongo 173. Esto es desproporcionado en mi contra. Son medidas asimétricas que la Constitución permite. Pero recuerden, el transitorio dijo, tienes tanto tiempo para determinar si en el mercado hay dos, y si los hay, toma las medidas asimétricas que se requieran. Así lo hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y dijo, en televisión por cable en telecomunicaciones medidas asimétricas, estas. En cumplimiento de la reforma, el Congreso expidió la Ley de Telecomunicaciones y uno de sus artículos dijo, considerando que cuando existe un agente económico preponderante en la materia de telefonía, los competidores que terminen sus llamadas en las líneas del agente económico no le van a pagar nada por el tiempo, pero él a ellos sí. Y se llamó tarifa cero. Consideremos, vamos a ponernos en el peor plan. Soy el agente económico preponderante, tengo el 75% de este país y todos ustedes concurren en el mercado con el 25%. Evidentemente, cualquiera de ustedes que contrate
a un nuevo usuario, él querrá llamar a cualquier teléfono de la República y para ello tenemos que convenir nosotros nuestra interconexión, de suerte que el usuario que ustedes contrataron ayer tiene la tranquilidad de que si marca un número, sale de su red, entra a la mía y llega hasta mi teléfono. Pero en eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuánto me vas a pagar por terminar tus llamadas en mi red? ¿Y cuánto te voy a pagar yo? Y esto normalmente se determina sobre la base de la inversión. Tengo la obligación de estar comunicando a toda la República. Mi inversión es elevadísima. Mi inversión multiplicada por tantos factores, dividida entre tantos, llevada por estas otras consideraciones, te toca a ti pagarme 76 centavos y yo a ti te voy a pagar 2 porque tu inversión es chiquita. Ah, no estamos de acuerdo, bueno, pues generamos un diferendo. La ley llegó y dijo, se acabó. La medida simétrica se llama tarifa cero. Todos ustedes terminan sus llamadas conmigo y no me pagan. A cambio yo sí les pago. Tienen la tranquilidad de que en los recibos de sus usuarios no van a reflejar el costo de terminar las llamadas conmigo. Yo sí, aunque soy el monopolio. Amparo. ¿Y cómo se definió el amparo? Primero, este asunto nos da cierta tranquilidad. La Constitución dijo, tú IFT detecta a los dos que los estoy viendo. No, el licenciado, no, otros. Ahí están, le decía la Constitución, ¿no? Televisa y Telcel, bueno, pues eso quería. Si ya los detectaste, medidas asimétricas. ¿Y por qué tú tomas medidas asimétricas? Pues porque eres el grupo de expertos, 7 comisionados, que han sido elegidos luego de un proceso muy complejo en donde interviene el Banco de México, las universidades, se evalúan los méritos de cada uno de ellos. Son economistas, son actuarios, son abogados, son ingenieros. Son quienes deben tomar las medidas asimétricas. Pero de repente llega la ley y dice, esas medidas asimétricas que traes no me gustaron. Tarifa cero. Ustedes no le pagan y él sí. Buena medida, no lo dudo. ¿Cómo se definió el litigio? Para ser rápido. Congreso, son muy respetables los 500 diputados y los 126 senadores. ¿128? 128 senadores. Ya andaba yo quitando a Félix Salgado, ¿verdad? Es mi amigo, por eso lo digo. 128 senadores, 500 diputados. ¿Saben ustedes hacer leyes? Recogen los requerimientos de la sociedad, los más inmediatos, la Cámara de Diputados, los territoriales, los senadores. ¿Pero qué saben de medidas asimétricas? Pues no sé. Pues la pusieron. Definición del amparo. En este caso en particular era más sencillo. La Constitución en su transitorio dijo, tú COFESE decide, no COFESE no, IFT decide las medidas. Pero independientemente de que lo haya dicho aquí, de hoy en adelante las medidas asimétricas son tomadas por ese grupo de expertos que conforman el Instituto Federal de Telecomunicaciones porque las medidas son circunstancias desde luego muy movibles que tienen que estar evaluándose casi cada mañana para saber si están cumpliendo o no con sus cometidos. Cuando se congelan en una ley, pues ya quisiera saber cómo las vamos a cambiar. Las medidas asimétricas pueden ser cambiadas inmediatamente cuando se esté advirtiendo que no son lo necesario que se tenía pensado o que están produciendo un efecto contrario al que se quería. Y por eso el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la versatilidad de ajustarlas. Son administrativas, no son legislativas. Amparo. Pero ahí veníamos en otro problema, en donde mi amigo abogado de la compañía de teléfonos dijo, nunca había visto una sentencia así. Ay, qué bueno. No, ojalá nunca la vuelva a ver, dijo. Cuando uno gana un amparo contra una ley, lo que normalmente sucede es que las cosas vuelven al estado en que se encontraban. Si pagué impuestos, tengo el derecho a que se me regresen. Pero ¿qué sucedió? Que recuerden que yo a ustedes les pagaba y ustedes a mí no. No lo reflejaron en su recibo. Pero ya gané el amparo. Entonces les dije a todos ustedes,
nos vamos a sentar todos a ver cuánto me deben durante 3 años y medio. Oye, no, esto es injusto. Decisión extraordinaria en un amparo. Cuando un particular se ve beneficiado por certeza jurídica de un determinado tratamiento, en obediencia de la ley, pues no me pagó, pero no lo tradujo en un costo. Si ahora tiene que pagarlo, menuda certeza me da la norma que me dio un derecho, lo cuestionó el afectado y ahora que lo ganó, me lo revierten y no tengo de dónde pagar. Señores, ahí están sus teléfonos, no quiero nada, ahí está su concesión, no tengo para pagar los 3 años y medio que le debo a este señor. Decisión de la Corte inédita, no se ha repetido, yo espero que no se dé porque eso quiere decir que la realidad no nos vuelve a jugar una cosa así. Si esto devino en un beneficio de un particular que se ve, que recibe y no traduce en otra cuestión, no tiene por qué pagarlo, no es el Estado, no fue su culpa, se hizo merecedor de un derecho, lo ejerció. Puede entender que desde que se promovió el amparo se le va a acabar algún día si se gana, si lo gana su contrario, pero nunca que tenga efectos retroactivos. Tenemos la tranquilidad de que así se resolvió. Hubo muchísimas cosas más en torno al asunto, pues el legislador consideró que era absurdo quitarle una facultad que tiene, no, en el órgano constitucional autónomo, cuya naturaleza y fines se definen desde la propia Constitución. Este tipo de medidas no son de carácter legislativo. Esa fue la respuesta. Si esa es una enseñanza, entonces la enseñanza para la certidumbre de la inversión es que los órganos constitucionales autónomos tienen por definición sus propias materias, su autonomía, su independencia, y el crédito que les debemos dar está por encima incluso del legislador, aunque le duela. Ese es uno de los temas que a mí me parecía importante traer a su consideración, si quieren ustedes hasta un poco atrabancadamente, pero por lo menos hacerlo saber. Había uno más, a petición expresa. Ley de remuneraciones, y con esto cerramos si quieren. Evidentemente, desde 2009 no tenemos ninguna otra idea más que hacer que nadie gane más que el presidente de la República. Ningún servidor público debe ganar más, y eso es lógico y natural. La responsabilidad de un presidente de la República es muy elevada. Y si ese va a ser el rasero constitucional, ahí está. Soy de la idea de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, tiene poder para controlar las reformas constitucionales, como lo hizo en un amparo don Vicente Aguinaco, cuando cuestionó la reforma constitucional en la nacionalización de la banca y la expropiación de sus bienes. Lo que ahí está parece ser constitución, pero si se demuestra que no se dieron las 2/3 partes o que la mayoría de las legislaturas de los estados no las aprobaron, eso que está ahí entonces no es constitución. Pero la materialidad de la reforma no puede ser del conocimiento de un órgano constituido. Bueno, esa es una idea que apenas estamos madurando, espero pueda finalmente cristalizarse. Ha pasado por muchos vaivenes dentro de la Corte. Algo está pasando. Esa de ser Félix, porque… Sí, ¿verdad? Entonces, ya se me fue. Ahí está plasmado desde 2009, nadie gana más. Muy bien. El tema del Poder Judicial tiene una particularidad. La garantía judicial de la independencia, entre otras tantas, toma una nota fundamental: la irreductibilidad salarial. Si se gana esto, magistrada, no lo permita de otra manera, no se puede reducir, es someter. Sabemos todos que la entrega del servicio público no solo se reduce a un tema económico, pero es muy importante. Quien haga bien su trabajo tiene derecho a recibir un buen pago, como quiera que sea, pero exíjanle que haga un buen trabajo.
que sea honesto y que sea responsable. Y que gane bien, qué bueno. Sin embargo, para poder atar esto como lo establece la Constitución, particularmente el artículo 127 que nos dice exactamente qué es el sueldo del presidente y cómo se compone, no nos podemos conformar con que la Cámara de Diputados nos diga que son 6 pesos. Tiene que demostrarnos por qué es 6. Cuando la ley de remuneraciones cobró plena vigencia en 2018, se promovieron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Las controversias constitucionales se promovieron por todos los órganos constitucionales autónomos a los que me he referido. Vino la COFESE, el IFT, el INAI, el INE, el INEGI. A todos aquellos a los que hoy se les dice que ganan mucho, bueno, pues vinieron en controversia constitucional y argumentaron, no tengo ningún inconveniente en ganar menos que el presidente, en tanto esto dice la Constitución, pero tampoco sé por qué se fijó en 108,000 pesos el sueldo. Cámara de Diputados, en tu presupuesto, explícale a la Corte. ¿Por qué? Pues no hay respuesta. Pues mientras no haya respuesta, seguirán ganando lo que deben ganar. Los asuntos no se han resuelto, ahí están. La suspensión sigue rigiendo. ¿Y qué tiene que ver con la inversión extranjera? Bueno, pues si la inversión extranjera puede fincar mucho de su decisión en que los órganos constitucionales autónomos cumplan con lo que la Constitución como Estado regulador les atribuye, a partir de su naturaleza, sus fines, su composición, sus nombramientos en los que intervienen 2 poderes, aunque no le quiten la coma. Bueno, por lo menos nos garantiza que no todo está ideologizado, sino que participa de criterios objetivos que nos den la tranquilidad, por lo menos teórica, de que habrá un Estado de Derecho que no solo se reduce a la estructura tradicional del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino que hay quienes con una especialidad profunda deciden aspectos electorales, de información pública y transparencia, de telecomunicaciones, de competencia económica, de datos estadísticos, el INEGI, el Banco de México, exactamente. Hoy, a partir de esa suspensión y la decisión de la Corte de 8 votos de declarar inconstitucional la ley de remuneraciones de los servidores públicos al no expresar la voluntad constitucional de la conformación del salario referente para de allí bajarlos, me da la tranquilidad de que los órganos constitucionales autónomos se sienten también protegidos desde la justicia federal, de que al cumplir con sus responsabilidades mientras lo hagan bien, lo seguirán haciendo así con sus sueldos. Cuando esto se cumpla y tengamos la certeza de cómo se conforma, si quieren aproximadamente el referente principal, estoy absolutamente seguro que todos nos someteremos a lo que la letra constitucional exactamente mandata. Nadie más que el presidente, salvo la irreductibilidad de los jueces. Pues finalmente con esto yo quería, dentro de todas las posibilidades, créanme que a partir de que me dieron el título de Estado de Derecho e Inversión Extranjera, dije, ¿de qué hablo? De Banamex o de no sé qué. Dije, me iré a los referentes más, digamos, jurídicamente, digamos que resaltan más. Y creo que hoy un inversionista serio que piensa, que entiende, revisará estas variables. Y a partir de estas variables podrá tener una importante aproximación de lo que le puede suceder. Las instituciones están ahí. Lo que hay que hacer es exigirlas y que cumplan. La Suprema Corte, se los afirmo personalmente, ha hecho todos los esfuerzos porque los órganos constitucionales autónomos conserven la naturaleza y fines que la Constitución espera de ellos. Ojalá las cosas se mantengan así, no lo sé. Yo confío en ello. Pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí.
Muchas gracias al ministro por esta charla tan agradable y sobre todo que nos abre panoramas a todos con estos temas tan relevantes. Agradecemos así su plática. Por último, para finalizar esta primera etapa, voy a conceder el uso de la voz al licenciado Eduardo Tapia. Pues muchas gracias, querido ministro. Por acá lo tenemos muy contento. Si nos acompaña aquí la señorita que me va a hacer favor también de presentarlo, porque así lo hacemos, sí, gracias. Tenemos un reconocimiento para el doctor y ministro. Es él sí le tocó cuadro. Y Marco. Para la fotografía. Sí, acá para la foto. Muy bien, y luego tenemos acá otro, que este sí lo hice yo, con mucho talento. No, yo no lo hice, es una cooperativa de arte acá en Los Cabos que se llama Prepárate, me parece que es. Y son de los fanzines que tienen ahí en la mesa de la cena. Mañana se van a dar los programas, son parte de los bosquejos, entonces con mucho gusto. Esto es suyo, esto es mío. Nada más para hacerle cuenta. Sí, no, pero para la foto. ¿Ya quedó la foto con esto? ¿Abierto? Sí, a ver, otra vez. Pues muchas gracias a ustedes por acá, bienvenidos, y mañana nos vemos temprano a las 9, tenemos la sesión con el ministro José Ramón Cosío, que de hecho me tuve que parar el presidium porque va a transmitir por Zoom y estaba muy nervioso, no me había conseguido en la tarde, le ofrezco una disculpa por bajar el presidium, pero los tenemos acá a las 9, y bueno, pues cena libre, disfruten Los Cabos y bienvenidos, buenas noches.